Hoy mesa de sociedad un tanto especial para hablar del año que se ha ido, pero también de todo lo que viene por delante, como siempre, de los mejores estilismos. Para comentar todos estos temas tenemos con nosotros a Carmen Juiz, buenas noches. Hola, Ana. Y a Bernardo Nogueira, Buenas estilista, noches. buenas noches. ¿Qué ¿Vosotros tal? bien, empezando el año con energía? Con mucha fuerza, como debe ser. Con mucha fuerza, vamos, con toda la lluvia que ha caído esta semana, como para no empezar. Con toda. Carmen Juiz, no me das pena y No. tú y yo sabemos por qué. Bueno, y por este lado de la mesa, María Verde, diseñadora, con un diseñador que tenía yo ganas de volver a tener aquí conmigo, que es Bryce Albor. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Recién llegado de Milán para tomar los turrones en casa y con un pie otra vez allá. Sí, ya. Me marcho ya el 12 y a ver, bueno, hasta que aguante. Hasta que aguante tu madre sin verte, Exacto. quieres decir, ¿no? Sí. Hasta que no aguante más. Bueno, todo bien por aquí, Bryce, con un nuevo proyecto que va a presentar mañana sábado. Sí. En Rúa da Pastoriza número 7 es una exposición realizada por 3 alumnas de Bellas Artes en la que reinterpretan todos mis últimos trabajos, de forma tanto fotográfica, de vídeo, instalaciones. Os espero allí, todos invitados. Pues todos invitados a esa exposición en la que podemos ver una parte del trabajo que está haciendo Bryce Albor y que por mucho que diga no nos echan nada de menos. Lo tuve que liar para que viniera hoy aquí. Bueno, que vaya muy bien, luego lo recordamos antes de irte. Muchísimas gracias. Bueno, pues con ellos 4 vamos a empezar hablando, yo creo que del último modelucho, modelito, no sé cómo lo vais a definir, más comentado de la última noche del año, que fue ni más ni menos que de Cristina Pedroche. Yo creo que hubo modelos dando las campanadas para todos los gustos, desde el clásico rojo previsible de Annie Gartiburu con su incipiente embarazo, pero Cristina Pedroche el año pasado vio que le iban bien las transparencias y este año dijo yo más de lo mismo. ¿Qué os ha parecido el modelo? Empezamos por ahí, Cristina Pedroche dando las campanadas, ese modelo de pronovias transparente. A mí personalmente no me gustó. No me gustó, ya el vestido en sí no me decía nada y sinceramente creo incluso que no le favorecía. No fue un vestido... Yo creo que ella fue a provocar lo máximo. Sabía que ella iba a levantar audiencia, entonces se pongo una cosa hiper mega diferente y pega fuerte para que esto reviente. Y reventó, pero un poco más de reviente el vestido. No me gustó, un 0. ¿Un 0? Cruel. No, hombre. A mí me parece espectacular y ella lo que quería dar era un espectáculo. Entonces ¿A ti te llegó la onda de la campanada? A mí me llegó unos días después. Yo, sabes que tomé las uvas una hora más tarde, es decir, yo entré más tarde en el año, pero yo lo vi después el vestido, porque no vi nada de aquí, evidentemente. Pero me pareció espectáculo, que era lo que se trataba, espectáculo. Y bueno, pues es una noche de competiciones y yo creo que dio el espectáculo. Bueno, yo creo que era casi un espectáculo ya anunciado. ¿Qué opináis por aquí, nuestros diseñadores? Era ¿Os gustó? previsible, Sí. era bastante previsible. He de decir que el vestido en sí no es feo, pero es que es como ir en una malla para patinaje artístico, es que muy en el estilo de ella, previsible totalmente. Por otro lado, decir que me parece muy mal que la critiquen y que la llamen gorda. Porque Bueno, creo... pues, ¿no se supone que ahora es la cañón oficial de España? Por Pues, Dios de mi vida. leí críticas que decían que no tenía físico para llevar ese vestido. Bueno, a mí yo ahí eso no me estoy de parece muy acuerdo, cruel. sí. O sea, ella tiene físico, hombre, es una persona de una estatura más bien media o baja, pero yo no la encuentro en absoluto. de las españolas. No la encuentro en absoluto Media baja. gordita, ni la veo una chica sana. La cosa es que, bueno, tiene ese punto choni que lo potencia siempre al máximo para dar que hablar, pero bueno. Pero a mí en ese punto, y ahí la voy a defender, nunca pensé que pudiera hacer yo esto, pero es verdad que ella tampoco va de otra cosa, me refiero. Ella reivindica un poco ese punto de chica del barrio sin llegar a ese rollo que tiene Belén Esteban, que ya no lo voy a definir porque ni me apetece. Pero a mí, por ejemplo, ese rollo de chica curvilínea, muy tal, a mí me gusta. Sí. O sea, yo nunca jamás, pero es verdad que Cristina Pedroche pasa. Por un lado, la critican si está ahí por su físico, por otro lado, que si es la gorda, no sé qué, Sí. pero sigue siendo la pibón oficial. Sí, ¿El desde luego. vestido, Bryce, qué te pareció? Yo creo que quiso, como el año pasado fue con el vestido, es que el año pasado llevaba un vestido bastante elegante. El problema es que la fastidió cuando hizo el acto de estirarse la falda, porque era un vestido también transparente, y enseñó todo lo que eran las bragas. Entonces, quiero decir, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y además no puedes pretender que un vestido que se llevó Beyoncé a la Gala Met, que es prácticamente igual,
intentar Ya. que quede más o menos similar. Bueno, que esa es otra, que días después arden las redes sociales y sale la palabra Ah, sí. plagio, entre comillas, en el Y medio. otro diseñador. Incluso bromas, porque se dice, cuando compras un vestido de AliExpress y pone la foto de Beyoncé, y cuando te llega a casa y pone la foto de Cristina Pedroche. Bueno, ahí también fueron crueles. Pero Sí. yo creo que, a ver, tampoco está tan gorda, es decir... Pero yo creo que Pero no es gorda para no es nada, por gorda para favor. nada, Bien, es que vamos es- a ver. Sinceramente, a mí el vestido, Claro. a mí personalmente No el te lo vestido no me pondrías, gustaba y no me lo pondría. Y dentro de lo que son el rollo transparencias, pues hay uno como este para mí, ¿eh? Y es una opinión personal, al que llevaba Irina Swan, que lo vimos con esa transparencia de medio lado, que era impresionante y era otro punto totalmente distinto. Pero no gustándome el vestido, vamos, yo creo que Cristina Pedroche se lo puede poner. No, pero Sinceramente. Beyoncé también tiene Es su muy paso y curiosa. es guapísima, Pero pero ese mismo vestido, yo da no- igual que se lo ponga Rihanna que Beyoncé, a mí me parece choni. Ya, y aparte, Básicamente. yo no, No digo es que esté práctico. gorda ni mucho menos, pero creo que no le favorecía en la línea del cuerpo. Es decir, que incluso la hacía muy ancha de aquí. Ella tiene el cuello Bueno, además el corto blanco también. y Sí, eso anchito y llevaba así un cuello El tirilla cuello que todo le bordado. quedaba fatal. Luego los bracitos parece que se los hacía más cortos y aquí más redonditos. Sí, no, la verdad Hombre, es que no no es acertó Irina, para, pero- para mi gusto no acertó. No es Irina, no es Irina. Bueno, ella se define libre, como el viento, y entonces se manifestó tal, pero yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, yo creo que de verdad que era algo que se veía venir. Después de la transparencia del año pasado, su marido en Instagram con el vestido de Cristina Pedroche el año pasado haciendo las fotos, a ver cómo va mi mujer hoy, no sé qué. Eso sí que me parece una chonada o chinada. Lo del marido, no sé cómo se llame, pero eso sí que me pareció, lo del marido, salir con el vestido, me parece además que hasta la desprestigió a ella. Eso sí que ya me pareció bastante Me choni, quedo con ¿no? la capa. ¿Eh? De todo lo que salió en la tele el día de fin de año me quedo con la capa de Cristina Cristina. Pedroche. Ah, la capa. La capa de Blanca, raso. con el cuello de Que te quedas pelo. con la capa de Ramón. No. Bueno, te diré que también me parece una prenda de lo más clásica y bonita en hombre, no me disgusta en absoluto, por mucho que se metan con él. Por lo de A la Ramón capa. García, que por cierto lo vistió Florentino, Sí. que me gustó a Yo mí la este verdad es que punto no, de moda me gallega. imagino que iría más o menos como todos. Como todos. Claro. Bueno, Sí. clásico, como todos los años, pero como moda gallega. Es que ninguno tampoco, no puedo decir, Dios, me encantó fulanito, porque Igartiburu tampoco me gustó nada, creo que no está en un momento ni para llevar rasos ni cortes al bies. Vamos, eso es descontado. Y en Telecinco tampoco me entusiasmó nadie, así que me quedo con la capa de Cristina, la pobre. Pues mira, Pues pobre. algo es algo, ¿no? Al final Bueno, salvamos. yo quiero el modelazo de José Toledo, ya os lo estaba diciendo Sí, a es mí verdad. cerrado. A mí ese modelo me gustó especialmente. José Toledo dando las campanadas una hora después desde Canarias, que dije yo, mira, me gusta tanto el modelo que allá me voy a coger bronce. Es que lo tenía que decir. Hombre, ya nos tardabas, Ana, ya estabas de preocupado. Vino a darnos Sí, ¿no? envidia. Yo lo sabía, lo sabía. Bueno, pues veremos qué dan de sí las campanadas del próximo año. En cualquier caso, Cristina Pedroche, que parece que no les ha gustado, no le ha gustado demasiado a mis colaboradores este año. Pues si os parece, vamos a hacer un repaso de lo que han sido los mejores estilismos de este 2015.
Son algunos de los mejores estilismos vistos en 2015, al menos según la revista Vogue y según algunas editoriales de moda. Solo una referencia, no sé qué os parecieron a vosotros, si están bien elegidos o no. Bueno, yo he hecho en falta muchos, la verdad. De los que salieron me gustó mucho el vestido de novia de Poppy Delevingne, me parece que es por lo menos una novia arriesgada. Iba en Chanel y con un vestido que simulaba mini, pero era largo, en transparencia, y ese me gustó mucho. Y luego, de los que vimos, Emma Stone me parece muy bien escogido, porque siempre me gusta mucho. El mono que llevaba, creo que eran los globos de oro, con la parte de arriba en pedrería, era de llamar la atención. Y he hecho mucho en falta en los vídeos a Julianne Moore, que para mí en el 2015 fue de las mejor vestidas, tanto en los globos de oro como en los Oscars o en Cannes, siempre acierta de pleno. Me parece que además tiene un carácter que es ella y no la ropa, ¿sabes? Me gusta cómo suele ir vestida. Bryce, tomando así un poco esta referencia. Yo me quedo con 3 ideas principales. Bueno, Rihanna vestida de Dior, bueno, de Raf Simons para Dior, que desde que estuvo él, la casa ha subido lo que quiso. Es una lástima que no lo haya dejado. Me quedo también con cualquiera de los estilismos de Gucci, que hay bastantes, de hecho, expuestos. E incluso con el de Carlotta Casigari, que está acompañada del Alessandro Michele, que es el diseñador que está ahora en Gucci. Y por último me quedo también con marca en vez de con la persona, que con Serena Miller, creo, vestida de Celine. Que Celine también, desde que Fibo Filo está en la marca, está reventando. Está que lo peta, vamos. Exacto. Bueno, pues, ¿ideas por este lado? Yo tengo un mogollón. Vas tú, Tienes muchas. vete tú, Pues vete yo tú. no tengo menos. Vete tú. A ver, a mí me encantó Gigi Hadid, me pareció soberbio, incluso en el pelo, me pareció de las más elegantes, peinada, con esa melena, estilos ondas en puntas, volumen, muy bien, para mí fue un 10. Lo que decías tú, Rihanna, me pareció impresionante, un pelo de 10 también. También es verdad que ella, al ser una persona de color, tiene un cabello que es mucho más fácil de... No más fácil, sino te aporta más, unos volúmenes más fáciles de variar. Aunque es un cabello difícil de trabajar, después luce más también. Y la que me gustó mucho fue Jenny Patrol. Me encantó en ese tono rosa, me pareció soberbio, la imagen, el traje, me gustó todo. Y la que no me gustó en general fue Carlotta Casigari. Me parece que lo comentábamos antes. No coincidís. Una niña que era un bellezón. Bueno, yo creo que es un belleza. Ya fue más. Ya fue más. Yo creo que se aprovecha mal. En la foto que vimos, por ejemplo, tenía el cabello súper mal puesto, para mi gusto. Eso sí. Montando la oreja, parece que quería tapar algo, que le habían operado el tímpano o algo así. Entonces le veía como una chuleta aquí tapando la mitad de la cara. No me gustó. Y creo que es una niña que se aprovecha en general muy poco. Creo que va a acabar como la tía, como Estefanía. De ese estilo así, un poco... Ahora Oráculo. se lleva lo feo. Un poco cirquense. ¿Sí? Sí, creo que no es una niña Bueno, yo que no creo fue que no muy tiene... guapa. Fíjate, yo creo que no tiene más que mirar a su madre, con todos mis respetos, porque ¿quién ha visto Carolina y quién la ve? Bueno, pero a ver, Con todos mis respetos. Ya, pero Carolina vistiendo... Dicho desde el amor. Ya, pero vistiendo de imagen, hombre, evidentemente se hace mayor y se ve que es una mujer Bueno, pero que se no, envejece que no de lleva muchas engaños en el pues sentido de las fíjate, arrugas, pero yo es una creo mujer que es igual... Pues yo creo que no, yo creo que Carolina ha dejado el glamour por el camino. El matrimonio. Sin llegar a ser... El matrimonio sin con el llegar a animal. ser... Estoy hablando mal. puramente de estilismos, ¿sí? Porque luego, vamos, yo creo que los... no tiene una piel ya bonita, etcétera, etcétera. Pero sin llegar a ser este punto, como dices tú, circense, de lo que es Estefanía, que nunca le ha preocupado la ropa, o al menos es la impresión que daba, yo creo que Carolina cada vez es más despreocupada De todas de maneras, ese toque la en ropa. Mónaco lo tienen, ¿sabes? En plan, estoy forrada de pasta, me he visto con las mejores marcas, pero voy de muy tirado, porque los hijos de Carolina hacen lo mismo y Carlota está haciendo lo mismo. La única que está aportando una imagen más cuidada y todo es la Borromeo, que se casó ahora con el hijo menor. Esa chica sí se ve que, bueno, pues que se peina mejor, porque Carlota es como a paso total. Ya. Sí, es así como un poco pasó, Sí, es verdad. y de hecho Gucci elige, ella es imagen de Gucci, elige muchas veces Gucci, y Gucci precisamente ahora está potenciando mucho esa imagen Sí, de lo feo casi. de lo no un feísmo, pero sí, es los lazos, Sí, todo pero el así. Facebook bonito, desde sí. mi punto de vista. Y como es imagen también es, bueno, tiene su lógica, pero sí También que no me está... gustó mucho Christian Bale,
no sé qué opináis vosotros, pero por ir con un traje negro, camisa negra y corbata negra. Me pareció... ¿De qué hablas? De Cristian. No salió en la foto. Está hablando de Cristian. Ah, no sé si sale aquí. No salió en la foto, pero yo la vi. Pero él lo vio. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Y es una imagen que para hombre me gusta mucho, todo de negro. Es que estamos con los mejores estilismos y creo que estás en otro vídeo. Solo eso dicho desde el amor también, Yo como a creo que Carolina. no, ¿eh? Como a Carolina. Ah, pues puede ser. ahora que lo dices. En Claro, el es que siguiente viene. me mezclas todo. Bueno, de todas maneras ya queda dicho, mira, adelanto el trabajo. Apuntamos que a él le gusta. Apuntamos que a él le gusta. Bueno, yo decía un poco de los mejores estilismos, nos falta Carmen así un poco cogiendo esto como así referencia. Voy a empezar por una española, que además para mí fue la gran triunfadora del año pasado, que fue Bárbara Leni, que nos gustó muchísimo en todo, a mí sí. tanto el corte de pelo como los vestidos que da. A mí me pareció una mujer elegantísima y que nos sorprendió gratamente a todos. Entonces, como española me quedo con Bárbara Leni. Y después, dentro de todas estas joyas, que había unas cuantas, quiero decir que bien, a mí hubo muchos que me gustaron. Gigi Hadid, que me encanta, me parece una chica con curvas, que antes hablamos de las curvas, una modelo para mí espectacular y con una mezcla además palestina-holandesa que da una belleza pues diferente. A mí me gusta mucho, es una chica que me gusta mucho. Me gustó Rihanna con esa capa y esas botas acharoladas, esa capa rosa y acharoladas, altas, Las botas de Dios. maravillosas, Las ¿no? reeditaron y las reeditaron. Sí. Y la seguirán Y la seguirán reeditando, reeditando. Pero porque son un éxito. Claro, bueno, Gwyneth Paltrow. A mí Lupita sí me gustó, pero más que nada yo creo que es un poco el contraste de la piel, Con las perlas. claro, Eso, entonces de la perla con sabe la muy bien piel. elegir los colores con el tono de piel que tiene y le favorecen. Entonces creo que elige muy bien todos los colores que... A mí, sin embargo, ya lo comentáramos en su día cuando saliera justo este vestido que vemos, que a mí este justo no es de los vestidos que más Me gusta más gustaron cuando de sale Leticia. con las faldas A mí también. vaporosas y escotes súper pronunciados, igual en pico, y cuando salió con uno, creo que era de Yves Saint Laurent, que llevaba un estampado en degradé en violetas o algo así, me parecía muy original. Este no es mi favorito tampoco, ¿eh? Bueno, claro, Pero pues, iba muy guapa. El contraste del blanco con su Claro, piel con las era perlas. espectacular. Ya no Eso solo el simplemente blanco, ya es sino una las maravilla. perlas. le gana, porque tampoco no es una mujer guapísima. Y en cambio yo siempre la veo favorecida con los vestidos. ¿Sabes? Bueno, después Emma Stone, que me parece también otra mujer 10 en todos los sentidos. Me encanta, ya vaya de pantalones, ya vaya de vestido, porque el vestido que llevan los Oscar, que era un vestido impresionante, en verde dorado, con mucha pedrería, como me gusta a mí, con mucha lentejuela, maravillosa. También Dakota Johnson me encantó con el vestido rojo y además a mí me recuerda mucho a su abuela, Tippi Hedren, ¿no? Me encantó. ¿Y quién más? Y después, que no estaban ahí, pero que a mí me gustaron porque destacaron este año, me parece maravilloso como iba Meryl Streep en los Goya, que va con una falda negra y una chaqueta a juego con un cinturón y una blusa en tono beige o marfil, maravillosa. Kate Blanchett, que siempre triunfa, salía ahí y me gustó tanto en los Oscar como... Bueno, el vestido que salía ahí creo que era el de los Oscar además. Y Julianne Moore, que la dijiste tú, Emma Stone. Y de españolas, por añadir a Bárbara, Cayetana Guillén Cuervo, que iba maravillosa, ¿os acordáis? Con aquel vestido blanco, con aquellas sombras plateadas y doradas, que parecían de marciano. No es mi favorito de todas maneras. A mí en los Goya me A mí gustó. me recordó al de Gwyneth de hace unos años, ¿es ese? Sí, puede ser, puede Así, ser. muy rollo... Sí. Goya Toledo, que siempre va muy guapa, y Andrea Duro, que lleva un vestido verde con un hombro descubierto, y también me gustó en los Goya, eso de españolas. Ya Los todos. Goya que están a la vuelta de la esquina, igual que los Oscar, que nuestra gala elegantes, bueno, muchos para comentar. Hablabas tú un poco, María, de esa referencia a Julianne Moore, y a mí me hace gracia pensar un poco que entre los mejores estilismos destacados pues, por una de las revistas de moda más consolidadas está esa capa de Rihanna, que a mí me parecía maravillosa, cuando Rihanna precisamente suele aparecer en las listas de las que van peor vestidas, ¿no? Esto también es cuanto menos curioso. Es que Rihanna es tendencia, te guste o no, pero es muy llamativa, da igual que se ponga una maceta en la cabeza. Es que ella puede con todo, además. A lo que se dedica también da mucho juego. No es lo mismo una actriz seria que ella, que es espectáculo puro. Para mí, elige bien. Siendo criticada o no, me parece que siendo una persona joven consigue lo que quiere vistiéndose así.
Y como imagen de las firmas lo hace muy bien, ¿eh? Yo creo que más bien la eligen bien. Sí. La eligen muy bien. Porque Últimamente la fue lo que eligen hizo bien. Dior hizo con ella hasta vídeos. Balmain cuando la cogió también Sí. era una pasada, toda la campaña con jeans y demás lo hizo muy bien. Es una persona joven que da una publicidad muy buena. A mí me gusta. Lo que pasa es que, bueno, si he de decir, por ejemplo, los estilismos, me quedo con Julianne Moore. Soy más afín a ese estilo y me gusta más. Me parece una persona que con la edad que tiene, que es media, una edad media, me parece que va siempre muy bien y muy elegante. A olvidar, y no quisiera recordar, en el 2006, es a Kim Kardashian. Esa si pudiera borrarla de mi Pero mira, mente. tanto Kendall como Kelly, que son las hermanas pequeñas, están triunfando, pero lo más con las adolescentes, tiene su línea ya de, bueno, llevan ya con línea de ropa, yo creo que desde los 15 años, tú a lo mejor lo sabes mejor que yo, pero están triunfando entre las adolescentes, es decir, lo que se ponen estas dos chicas, tanto Kendall como Kylie, todas las jovenzuelas de 15, 17, 20 años. Si fuera solo lo que se ponen, Bueno, pero es los pero morros, oye, toda esa imagen pero súper artificial. están creando tendencia. Y Kendall, por ejemplo, yo ahora no estoy muy segura si es Kendall o Kylie, pero hay una de las dos que además es La modelo. Modelo Kendall. Kendall, que viste la de bastante mejor que la otra. Sí. Hay una que... Kendall ya está entre las top mejor pagadas, ¿no? Sí, Salía sí. estos días las notas. Lo único Pero- que estoy en contra de esta familia es que es igual que Gigi Hadid. Son hijas de papá y consiguieron todo gracias a ser hijas de Son muy papá. circenses, todas ellas son un espectáculo alrededor de ellas. Bueno, pero yo entiendo que también si no valieran o si no producieran, ahí debe de ganar mucha Pero, gente. por ejemplo- Si no producen lo que tienen que producir, tampoco están ahí. Están por publicidad, porque cuando saliera lo de Los Ángeles de Victoria, Blanca Padilla, la española, salía publicado que si ella no está perfecta, no la cogen en ningún lado. Pero que Gigi quedaba igual como estuviese. Yo ahí la vi un poquito celosa a la nuestra, ¿eh? La vi así un poquito así como... un poco picante. No, pero por ejemplo, para resquemor, pasarela yo a porque- Gigi no la veo cómo camina, cómo lleva la prenda. Yo no, sin y meterme de por hecho los cuerpos, criticaron mucho el desfile. pero es que no desfila como tiene que desfilar. Porque tanto Kendall como ella, como modelos, fueron bastante criticadas. El desfile no fue tan bueno como en otras ocasiones, porque ellas realmente profesionales no son. Y Gigi Hadid tiene un físico imponente, tiene unas piernas inmensas, pero no tiene una talla de una modelo convencional, cosa que es muy bonita, porque es más curvilínea. Exacto. Pero bueno, que Pero están ahí a lo porque mejor justo son Gigi triunfan por Hadid y eso, porque acordaros- son Kendall Jenner. Acordaros Y las quieren aquella por eso. francesa, que yo ahora no me viene el nombre, así rápido no me va a venir, pero que medía 1,62 y que triunfó en todas las pasarelas del mundo. Es decir, que a lo mejor justo están ahí por ser diferentes. A mí es que me gusta mucho Gigi. He dicho. He dicho. He dicho. Bueno, Julianne Moore para la posteridad, y veíamos colarse ahí en esta lista que vi yo y me dejó impresionadísima porque sale un día así y es de las que no pasa indiferente. O amamos a Leticia o no nos gusta nada Leticia. A ver, yo Leticia sí tengo que decir que me gusta mucho cómo va peinada siempre. Es una mujer que aparte, gracias a ella no, evidentemente gracias al estilista, que es la que se le ocurra, que deja claro que para llevar distintos recogidos, distintos acabados, no hace falta que lleves una gran medida. Ella surgió en la melena bob y ahí la tenéis con ondas, con lisos, con semi-recogidos, con... Y sí me parece ¿Te suele una- gustar cómo va peinada? Sí, me suele gustar, sí. No me gustó cuando cambió el look y dejó la melena bob tan tiesa porque habíamos hablado ya que era demasiado dura, ¿no? La melena. sí. Para mi gusto, le daba una imagen Ella demasiado tiene regia. sus facciones son Justo, fuertes, justo, un como corte de muy pelo así dura, tan como duro. justo. Pero después cuando empezó a sacar ondas, a semi-recogerlo... Bueno, mi ya me hermana gustó está mucho más. indignadísima, que como una reina usa postizos. Bueno, a ver, tienes que usar postizo siempre que te ¿Cómo lo se ponen corta el abajo. pelo? Y digo yo, Pero mujer, vamos, tendrá que que cambiar. a mí pero- sí me gustó. Tiene siempre el detalle este de tapar un poco las orejas, que es lo que menos me gusta, que creo que le quedaría bastante mejor si retirara un poquitín, porque se le ve un poco fingido el acabado aquí. Pero en general la reina sí me gusta. Y después vistiendo, hombre, a veces la veo un poco seriota además. Y en general, bien. Yo creo que vistiendo le daría un 6 y de pelo le daría un 8. Yo estoy de acuerdo que el estilista es maravilloso. Es en lo que estoy de acuerdo. A mí no me gusta vistiendo. Me puede gustar alguna prenda que saca, no me gusta, la veo muy señorona, no me gusta. Es una chica joven y me parece... Entiendo que en determinados actos institucionales que tiene que ir con una determinada vestimenta, pero me parece que va un poco, no sé, exagerada, no de acuerdo con su edad.
Oye, y marca tendencia como Rihanna, salvando las distancias. Me da, quiero decir, ha mejorado mucho, pero creo que tenemos modistas en España bastante mejores que Felipe Varela, que le ayudarían bastante. Creo que debería de variar un poco más. Pero bueno, mejora favorablemente, como cuando íbamos Además al yo creo, cole. fíjate, como que les cuesta encontrar ese punto que tiene. Yo no creo que jamás podría decir el estilo de No. Leticia. O sea, yo creo que simplemente no lo tiene. Ahora está muy contenida también. Yo la encuentro como muy preocupada por el aspecto, por lo que lleva, por lo que no. Y creo que eso también le hace flaco favor, porque es un poco artificial. Pero tú, por ejemplo, ves a Rania de Jordania tiene un estilo. Rania de Sí. Jordania tiene un estilo, y ella no lo tiene. Ella quiso imitar entre Rania y las demás reinas que hay Bueno, de se Europa. espera de ella y no es algo que salga Claro, naturalmente de todo el claro, mundo, por lo es- cual tiene una presión que también es normal verla así de contenida, porque hay gente que tiene esa gracia natural. Claro, claro. Y yo creo que no es su caso. Y de hecho yo creo que en cuestiones de tener un estilista me da que no es de las que se dejan hacer. Hombre, yo, Es aparte un de poco que Rajoy vista con de- su pelo. aparte de Me da que- que, aunque le digan cortes el pelo, Rajoy no se lo corte. Yo creo que Leticia, aunque le digan hazte esto, no creo que sea de las personas que se dejen convencer. Vamos a ver, yo cuando me fijo en fotos y reconozco que sí es verdad, que es un poco serio, un poco tiene punto aseñorado a veces. Evidentemente también el protocolo imagino que le exigirá esto, ¿no? Pero vosotros lo veis elegante. No, yo no. Yo Yo sí la veo sí, elegante. Y yo la defiendo porque quiero decir, es la reina y se tiene que... O sea, Y se tiene que defender, punto. no, me refiero, el estilismo tiene que ser Todo español. correcto, yo no sé. Por favor, ponla ahí el Yo cuando la veo en Bryce, foto, pues, la veo Bryce como Albor, muy- patriota. A mí es que no me La gusta. veo como muy puesta, muy bien. A mí no me muy- gusta. Me ha no es gustado natural, esto. porque, por ejemplo, ves a la holandesa, que la queremos todos, y es una... ¿A la holandesa cuál? A máxima. A máxima, Ah, vale. a máxima. Y seguramente viste mucho más hortera que la nuestra, si quieres, o no tiene los mismos creo que sí. diseñadores. Viste o lo más que- hortera, lo yo la que veo quiera. más fresca. Yo Lo soy que más de pasa Kate. ya te gusta Yo más, soy ya más la de actitud Kate. es otra. O sea, sí, mucho Leticia sí más que es fresca. señorona La y tal, actitud- pero tampoco es plan de disfrazarla. Quiero decir, si No, siempre no. estuvo así, no le puedes de la noche a la mañana ponerle Otros no. Yo otro creo que look. es la actitud. Sí, Es Exacto, la es actitud que- de ella. Ella no es una persona que le salga esa elegancia, ese movimiento y que lleve la ropa con una elegancia. Puede ir elegante porque lo que lleva es muy elegante, le combina muy bien, el zapato y el bolso van ideal, pero para mí nunca va a acabar de tener ese punto de reina. elegancia natural porque no le sale. Oye, no todo el mundo. Y a lo mejor cuando tenga más edad es algo que vas practicando y vas cogiendo más. Pero no todo el mundo puede, oye. Bueno, una celebrity que nunca os defraude. Hombre, hay una que a mí me gustaría que me defraudara alguna vez, que sé que nos va a gustar, pero es Isabel Presley. Siempre va impecable. ¿Quién? Isabel Presley. Siempre va impecable. Siempre. Yo me gustaría que me defraudara, pero la verdad es que nunca, yo siempre la veo maravillosa. Yo suelo decirte que en la mesa de corazón opinan que va en franca decadencia. Mucho, o sea, a ver, de ropa bueno, pero vamos a ver, A mí me gusta, a mí me de gusta. ropa sí es verdad, es una señora súper elegante. Ella y su Bueno, amiga yo voy a recordar- la sevillana. Yo Yo los nombres estoy fatal, ¿eh? La sevillana, la que está casada con el duque de Feria, Natia Bascal. Natia Bascal. Las dos para mí son elegantísimas. Pero Incluso Nati cuando tiene una copita encima es elegante. Las dos tienen para mí un defecto muy gordo. Fantásticas, sí. Las dos tienen un defecto muy gordo y muy grave. El pelo. No asumir la edad que tienen. Estirarse. O sea, Pues el otro fíjate, día yo creo estuve que viendo Isabel yo unas Presley- fotos de Natia Bascal y es horroroso. Oye, no hay más que ver a su gemela o melliza, no me jorobes. Es que- eso es como el día y la noche. Es que vamos, Eso es decir- lo peor que te puede hacer la naturaleza es que tú luches contra ella y encima tengas un mellizo. No, Es como decirte, tú deberías de ser así. hacerla así, ¿no? Es que es horroroso, vamos, es lo peor que te puede No, pasar. pero es verdad. Es decir, están totalmente con una adicción a la operación, porque Natia Bascal da grima. Eso sí, Es decir, eso te si doy os la razón. fijáis bien, da grima, porque es que no tiene expresión en la cara ya. A mí me recuerda estas fotos de estas americanas de hace años que aparecieron en las revistas. Se operó 47 veces para parecerse a tal. Bueno, pues esta es igual. Es decir, están totalmente amorfas de cara. Y Isabel Preisler va por el mismo Sí, camino. sí, en eso estoy de Y es acuerdo. una pena que una mujer bandera como es ella, que no se dé cuenta que las cosas tienen que pasar y las arrugas tienen que aparecer, que las puedes mitigar, las puedes disimular, pero nunca
transformarte en estas cosas. Eso es verdad, eso es Es cierto. que es una pena. Eso es cierto, sí, porque acaban siendo todas Carmen de Mairena. Solo hay que ver a la Belén Esteban. Carmen de Mairena, a mí, de verdad, que Nati Abascal, hombre, no, a ver. A ver, ya. No, De no, cara- salvando no, las distancias. no, salvando las no, distancias, no. pero totalmente deformada. Sí, tiene razón. Y claro, después saca una foto con la mano así. Pero a ti no entonces te ya- gustaría que te decepcionara vistiendo. A mí me gustaría verlo algún día y siempre lleva un vaquero, va impecable. No Lleva- saben, hombre, no saben vestir mal. No sé si vestir mal. No saben. Es verdad. Tú, Si me gusta o no me gusta. no. Ah, Una referencia para ella es Isabel Preisler, que nunca la decepciona, que siempre Para mí viste también, bien, ¿eh? que sería una apuesta segura. no sé, de aquí de España me gusta mucho Eugenia Silva. No es una chica, siempre va bien, indiferentemente de sport o más arreglada, me gusta mucho, y Nieves Álvarez también. El físico también les ayuda mucho, creo, vamos, de mi opinión. Bueno, española también me quedaría con Nieves Álvarez, que lleva toda su vida siendo prácticamente perfecta. De hecho, es la única modelo, bueno, es la musa de Stefan Roland, el diseñador de alta costura, y siempre va a ser, según ya lo que dice él. Pero luego con quien me quedaría sería con Dakota Johnson, que en este último año, desde que apareció, bueno, con la película, que bueno, la película Una de las sombras de Grey no es que sea Un película. un Peliculón, pero tiene su punto. esa fue lo que la lanzó a la fama, y desde esa película está Sí. como reconvertida. Joven y elegante, lejos de las Kardashian. Y del rollito así Es que americano, incluso, ¿verdad? por ejemplo, El me rollo recuerdo un así vestido típicamente rosa americano. con un escote súper bajo, que igual se lo ves, por ejemplo, Kim Kardashian y ya es para darle de comer aparte, pero en cambio ella no. Su madre ya Súper. es más sortera, ¿eh? Su madre ya siempre fue más sortera. Pero ya dijimos que Sí. ella iba más tipo tipi. Sí. Tipo Claro, tipi. tipi. Tipo tipi. Sí. Bueno, pues continuamos hablando de moda y de Navidad, y un estudio de The Wanda dice que los gallegos prefieren regalos de los Reyes Magos a los de Papá Noel. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Sois más de Reyes o de Papá Noel? Reyes. 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 Yo soy muy joven Reyes. y digo, me refiero, Papá Yo soy Noel. muy crecí con la joven. idea de Papá Yo Noel, soy que me más de regalen Papá. Papá ¿Qué Noel insinúas? y disfrutar, no, o sea, Mira que tenemos aquí armamento, para tirar. y disfrutar de los regalos desde Yo es que mediados de me diciembre. adapto a todo. Yo quiero Reyes y Papá Noel. Siempre fui de Reyes, pero ¿para qué vamos a echar fuera a Claro. Papá Noel? Hay que Que se dejar entrar a todo venga, el que se mundo. venga. María, ¿tu niño qué va a tener? ¿Qué tiene más, Papá Noel o Reyes? Tuvo más Papá Noel porque, claro, es el rollo de los juguetes, como que lo regalan siempre más en Papá Noel, pues, por el Claro. tema de que luego, bueno, él no Lo va al colegio, pero disfrutarlos. vamos, que lo alargará en su momento. Y en Reyes parece que te regalan siempre más, pues un jerseycito, Los calcetines. unos calcetines, calcetines. un pijamita y tal. Pero vamos, que siendo niño sí que reconozco que regalar en Nochebuena, el día de Navidad, es más llevadero para ellos. Pues Papá Noel nos queda ya atrás, pero los Reyes Magos han estado esta misma semana en Compostela. Bueno, pues este mismo estudio de Da Wanda dice que cada vez queremos más regalos personalizados, y el único que se mantiene así entre los estándares, digamos, es la ropa y la electrónica. A partir de ahí todo, experiencias, programas de belleza, viajes. Eso es fantástico. Di que sí. Hombre, que te den un bono regalo por un masaje, eso es Hombre, que fantástico. vamos. Pero tendemos de verdad hacia esos regalos, o al final parece que lo que queremos es que ese Día de Reyes abrir paquete y algo más tangible. Hombre, yo creo que también es fácil regalar eso. Es decir, porque es que tú no aprendes, si vas a regalar, no aprendes a vestir o pues algo de poner, tienes que dar más vuelta, que si la talla, que si el color.
Y si regalas un vale para un fin de semana o para irte a una casa de turismo rural, pues es mucho más sencillo. Y la verdad es que sí, es verdad que le sacas provecho. A mí siempre me haría ilusión, ¿no? Que me regalaran un fin de semana de spa. A mí siempre fueron regalos que me encantan. A mí me encantan. Estas navidades Por me mejor tocó yo uno. no lo ¿Sí? hago. Sí, tengo que ir a ver cuándo saco el tiempo, pero un spa. O sea, Es que yo a lo mejor encantada, son no regalos pienso que... y no lo hago. A lo mejor no, No. Pues por la pereza de buscarlo y tal. Ahora me lo regalan encantado. Encantado de la vida. O sea que ya sabéis, ¿eh? Pensé. Los Reyes han pasado esta Ay, semana, pero a mí bueno, me que regalaron vengan. uno en el salón de Bernardo, un super mega tratamiento corporal y me quedé, vamos, encantada de la vida. Que haya más regalos de esos. Sí, lleva sí, regalos. muchos. Es verdad que, por ejemplo, se utilizan un poco también para esos caprichos, ¿no? Yo siempre digo que los Reyes Magos está muy bien que a veces sean prácticos, pero está mucho mejor que vengan con los caprichos, esas cosas que a veces a ti pues te da así un poco de como- cosilla, con tantos gastos que tengo ahora en esto y tal, y sin embargo, claro, Esas vienen y cosas siempre bienvenidos. vienen bien. ¿no? Sí, sí. Y no el típico electrodoméstico que a lo mejor no quieres. Bueno, si lo quieres, bien, pero si Sí. no lo quieres... A mí lo que me fastidia mogollón es la gente que va y coge cualquier cosa, este jersey ya, total, lo va a cambiar. Bueno, de ahí las ¿Sabes? páginas... Es que es algo de ahí, que me revienta. porque Escucha, es de como que ahí... no lo de- cuidan nada. Y yo, De ahí pero- Oye. las páginas que hay ahora, tantas páginas de webs para cambiar y revender los regalos, que yo creo que es lo nunca visto. Vamos. Regalar ropa reconozco que es difícil, tienes que conocer bastante a la persona, persona, sí. pero también llegar y venga, va, lo primero, Pero un jersey con un reno, que total ya lo va a cambiar. Pues mira, también no, es cierto tampoco. que si oye. regalas ropa es que tienes mucha confianza, Sí. porque si no, no regalas ropa. Entonces, fácil, no es claro, fácil regalar entonces si ropa. regalas ropa, moléstate un poquito. Yo es que soy perdida de los caprichos, de esos que me dan remordimiento de conciencia y me encanta que me regalen, porque estoy deseando que me lo regalen, de la ropa, es que a mí me gusta todo. A mí el regalo más... y me gustan los regalos graciosos. A mí yo tuve un regalo gracioso que fue una espumadera. Así Una que bueno, espumadera. sí, una espumadera. ¿Qué quieren, que hagas huevos fritos o qué? No, es que me quejaba de la espumadera que tenía y yo con la Entonces ya, espumadera. mirad. Pero me gustan los regalos, eso, que tú nunca te lo vas a comprar, pero que te apetece muchísimo y te lo regalan. A mí esos me encantan. Bueno, es que a veces yo creo que es el detalle y el sentido que tiene para ti ese detalle, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño una vez que estaba hablando con un amigo que es un cocinillas y me explicó una receta, a mí me encanta cocinar, y entonces hablaba de una receta que se hacía en un momento dado con un pincel, ¿no? Y decía, están muy bien los pinceles de silicona y tal, y yo no tenía pincel de silicona. Y al día siguiente empaquetado 8 veces el pincel de silicona. Ese es un regalazo. Es un regalazo, es que es un es un detallazo. regalazo. Es el gesto más Es que el el valor gesto o de, el- de que saben que eso te apetecía o te hacía, y que es una cosa que te puedes comprar tú en cualquier momento, pero se están atentos a lo que tú estás diciendo. A mí lo de la cocina me Entonces- gustó un montón. entonces Mi me- marido el primer regalo que me hizo fue un robo de cocina. Y yo entusiasmada. Que todo el mundo me dice, qué loca y tal. Y luego que me gusta, yo qué sé, que me regalen un queso. O que Después jamón. a mí me gustan los Ese regalos. tipo de Los regalos a mí regalos me pijos parecen también me El gustan, agradecidísimos. otro día me dijeron que es muy pijo y muy en la onda cuando vas, por ejemplo, me invita a un sitio, no me acordé, no tiene mucho que ver. Cuando os inviten a una casa y queréis quedar bien, ¿sabes qué podéis llevar? Di. Una buena botella de aceite. Ah, sí, Claro, claro, el el aceite. Qué rico. Sí, Una sí, muy sí. buena botella de Sí. aceite. Es que si te gusta Pero cocinar, eso es muy ese tipo de típico ya, regalos es sí. una O maravilla. bueno, antes El era como más aceite gallego. socorrido, Sí, claro, la fantástico. típica botella de vino súper estupendo, y bueno, el aceite que ahora está tan de moda, el rollo de los aceites para Y tomar en Milán sí que está compostas. muy valorado porque además el aceite allí es carísimo. Pero a niveles 10 euros la botella de un aceite. Pues te diré que mi hijo que vive en Zúrich va a hacer la compra a Milán, porque es más barato. Con eso te lo digo Incluso. todo, incluso. ¿Te trajiste los Reyes de Milán? No, nada, no pude traerme nada porque, bueno, entre lo de la maleta que tienes las. Por qué decir, puedo ahorrar ya y tal. Y todos los trabajos que tienes que traer, porque ahora los tienes que hacer y los tienes que volver a llevar, la maleta va sin nada. Ropa poca, de hecho, además traje. Bueno, la vida en Milán, ¿cómo se vive en la Navidad? Cuando te viniste tú ya estaba todo montado en Claro, es Navidad. precioso, ¿eh? Quiero decir, nada que ver. Bueno, además me habían dicho que aquí hubo algunos problemas con el tema de la luz, bueno, no sé, que había empezado El alumbrado muy a tarde. la tarde. Bueno, pues en Milán, ya a principios de diciembre, el primer día, todo súper iluminado. Justo al lado de mi academia, que es la calle Brera, que es una de las más bohemias, está toda la calle, pero como 1 kilómetro de calle, todo con luces. O sea, la Navidad es preciosa. La lástima es que nieva ahora, está nevando ahora y eso sí que es lo que me estoy perdiendo. Bueno, igual espera la nieve por ti. Sí, quién pero la sabe. nieve y la luz no. O sea, nieve y Navidades no. Claro, eso es verdad. Bueno, ya nos lo contarás. ¿eh? En cualquier caso,
ha venido a casa por Navidad y ha sido el regalazo de la madre de Bryce, que lo sé yo. Sí, yo creo que sí. ¿Cuál ha sido así el regalo que recordáis con más cariño? No a lo mejor el de este año, pero el regalo que recordáis así, que os hayan traído los Reyes, que digas, jo, tenía muchísima ilusión en esto y fue el regalo que más ilusión me hizo cuando me regalaron. Una cámara de fotos. Me hizo muchísima ilusión. Tenía unas ganas locas ella. Fue Yo un hace muchos regalazo. años un monopatín, imagínate. Ay, el monopatín. Hombre. Yo era feliz con los patines también. La bici. No fue Yo mi el juego gran de regalo. Quimicefa. La bici. ¿Quién no Ah, ha pedido también, una bici? hombre. ¿Te acuerdas del Yo- juego de Hombre. Quimicefa? Tú no pediste bici. Yo debo ser la única niña en el mundo, Ah. en el primer mundo, Pues yo que mi- no tiene bici. Mi bici pero rosa con cesto y esos flequitos así en el manillar. Yo era de patines, Ilusión nada de total. bici. Yo, si fuera hoy niño, el otro día lo pensaba, si fuera hoy niño, me encantaría que me regalaran un dron. Claro. De verdad, Claro, ¿eh? es que es y divertido, creo es que este divertidísimo. año Sí, pegó fortísimo. sí, Pero sí. el otro día en un comercio vi uno así, Sí. que dije yo, porque no soy niño. Pero a lo mejor hasta me lo compro. Pero por eso. Ah, yo Para puse- eso no hay edades. Mira, yo puse un año un amigo, no era un dron, pero son esos helicópteros chiquititos, como hace 4 o 5 años se puso muy de moda, y que tú manejas y volando por toda la casa. Bueno, eso es una pasada, eso es Pero eso por divertidísimo. encima con cámara de fotos. Claro, es que según está Incluso mejor, había está que mejor. lanzaban agua y cosas así. Sí, sí, pues ese sería un sueño, ya sabéis, me hace mucha ilusión. Tomamos Tomamos nota, nota. tomamos Apuntarlo nota, te ahí. hace ilusión. Yo lo estoy tomando nota aquí. Vale, vale. Estoy tomando nota aquí. Bryce, Bueno, ¿y a ti? y yo recuerdo de pequeño, por la comunión me habían regalado un cartucho de O Pokémon. sea, hace 2 días te habían No, regalado. no. Un cartucho de Pokémon, ya lo tenía prácticamente gastado, pasado, ya había tal. Entonces por Reyes me había aparecido la Game Boy con una edición nueva del Pokémon y yo creo que fue el mejor regalo que había tenido. Que todavía lo conservo y ahí como empaño ahora. La Nintendo, sí, ¿verdad? Bueno, la Game Boy, ya ni la Nintendo, que era que ni táctil ni nada, era la de los La de botoncitos. los botones. Qué enganche con el Tetris. Sí. Bueno, yo Total. Lo recuerdo. Yo es que tuve Mucha suerte en la vida y siempre me han regalado. siempre tengo muchos buenos recuerdos, pero muchos, sobre todo de electrónica, de pendientes, de anillos, que a mí siempre me acertaron bastante bien. Más que nada porque yo dejaba las pistas adecuadas para que el rey mago llegara donde de los tenía que que hacen llegar. carta. Claro, yo soy de las que hago carta e indico la calle donde hay que ir a buscar el regalo, porque si no... O sea, no dan- malo que se equivoquen. Con no dan Carmen, con malo él. que se equivoquen. Entonces, de pequeña, porque le decía antes a Bernardo, pues el quimicefa y uno que había de florcitas, bueno, aquello me había vuelto loca. Otra cosa también me había hecho muchísima ilusión es tu primera ropa interior cuando te la regalan, ¿no? Ya, claro, cuando tienes 15 años, 14 años, pues el Velcor, la marca Velcor, que era la única que debía de haber, pues esas cosas, ¿no? Que vas creciendo y vas... Y después, pues... A mí la siempre- ropa interior no, pero mis primeros taconazos, que me regaló mi tía Josefa, ay Dios mío, cómo me gustaban mis primeros taconazos. Gente veía en casa con pijama y tacones. ¿Sabes? Bueno, no, ya era, vamos, de salida, ya los estrené saliendo. O sea, nada, yo de plano, pero eran unos estiletos, bueno, con punta, bueno, preciosísimos. De LV, hasta lo voy a decir y le voy a hacer Público. publicidad. Me encantaban, o sea, no me podían gustar más. Pues seguimos, después de los Reyes toca irnos de rebajas y vamos a darnos una vuelta por las tiendas. Bueno, no nos hemos ido hasta Bertaminas para ver la tienda de Mariana, nos la hemos traído a ella aquí, a María.
¿Qué nos vamos a comprar en las rebajas? Y casi empieza tú, María, haciéndonos propuestas de buenas compras para Buenas estas rebajas. compras para estas rebajas. Yo soy de las que creo que las buenas compras en las rebajas tampoco hay que ir obcecado en encontrar una cosa. Hay que ir un poco con la mente abierta porque no siempre queda lo que uno busca en concreto. Tampoco hay que esperar a rebajas para comprarte un abrigo Camel clásico, porque probablemente no lo haya. Sí creo que buenas compras son, por ejemplo, si buscas punto y es cashmere, que suele ser un punto de un precio alto. Las camisas de seda, si encuentras algunas rebajas, es un súper compra porque la vas a poner todo el año. Los vaqueros es otra cosa que además es algo que tienes que probar y probar y probar y probar, porque, Dios, el vaquero es algo súper complicado. También, si encuentras un buen vaquero de rebajas y que te sienta bien, es una súper compra. Cómprate 5 además. Sí, como Michael Jackson, uno de cada color. Y luego una buena compra, por ejemplo, para hacer ahora mismo son los vestidos largos, como más vaporosos, más estilo hippie, porque de cara a la primavera van a venir un montón. O sea, que todos los que podamos comprar ahora, también es algo inteligente comprarte algo ahora que sabes que no lo vas a poner, pero que llega la primavera y lo vas a usar un montón. Bailarinas afiladas, con cordones, de atar al tobillo y demás, que ahora con este borrascón no lo vamos a usar, pero sí que en primavera sí, y me parecen compras muy acertadas. ¿Sois más de compra fondo de armario o de aprovechar esas grandes compras y caprichos? Creo que es una pregunta que siempre hacemos aquí por estas fechas. Yo soy de fondo armario. Además, justo ahora lo que optaría para comprar sería la piel. La piel ahora en rebajas También. está, de hecho, bueno, empezaron antes de ayer, perdón, y sí que se nota un montón la diferencia de precio. Me quería comprar una gabardina, agotadísima ya, en media hora, fue una lástima. Pero la piel es una cosa que tanto puedes usar en invierno como en primavera y es una cosa que nunca va a pasar de moda. Bueno, tú ahora ya las rebajas de Milán. Sí, cuando llegue. Cuando llegues, mira, ya coges... Yo soy, fíjate, muy de restos. A mí en rebajas yo voy con la mente abierta de... Yo sí, yo creo que es más Lo- No, sí, tal. exacto. Lo que Y eso encuentres. dejas los primeros días, a lo mejor, que es cuando ya va todo el mundo como loca por cosas muy concretas y luego ya empiezas a buscar con calma lo que queda y fenomenal para Sí, tu yo nunca casa. voy tampoco con la idea de voy a comprar un... No, a lo que surja. Hombre, a no ser que necesite algo urgentemente, un abrigo, tal. Bueno, si no, necesitas tú con tanta urgencia, sí. Que vamos, en el caso de que necesitara. en Si un no, sin voy a- vivir andas tú. En un sin vivir. Si no entro a la tienda y miro, echo un vistazo. De todas maneras, a mí, sinceramente, las primeras rebajas no me gustan, porque no es que no me gusten, pero es que no me parece realmente unas buenas rebajas. No. Porque es que baja, Bueno, la no gabardina sé, a lo bajo mejor la 100 piel euros, sí, ¿Sí? Sí, y en Algo casos algo. puntuales sí, pero normalmente yo entro en una tienda y que puede bajar 5 euros. Sí, bueno, eso también es verdad. Para eso no hace falta dañar la puerta, como estamos ahora. Entonces yo Además, con prefiero el día esperar que- incluso, como dice Ana, y al final, las segundas, terceras o las cuartas, pues acercarme y a ver qué cae. Yo soy de rebajas de meta abierta, pero voy con la meta abierta y tengo que comprar. Sí o sí. Sí o sí, si yo intento comprar, sí o sí. Y a mí me gustan más las rebajas fuera de aquí, que ya están con el 50, y entonces eso sí que son Bueno, de todas rebajas. formas, este año encontramos tantas promociones, tantas descuentas, llámale como quieras, que de verdad que yo creo que ya no había casi ni que a esperar a esta época si realmente querías Es algo. que fue mejor el Black Friday o el Saturday Friday que se sacaron de la manga que muchas rebajas que están siendo ahora. Sí. Claro. Por lo Sí. cual hubo mucha gente que ni esperó, ni, También bueno, depende y ni de para la los regalos de tienda. Navidad. Quiero decir, ese viernes negro famoso a la hora de las ventas de Navidad se nota, porque además son compras que en las condiciones que te ponen ya las puedes cambiar con un mes y medio o tal. de- ¿Para qué vas a esperar a comprar los Reyes o más adelante? Pero somos dejarlo todo para la última hora. Sí, en eso sí, gracias a Dios mucha gente sí. No todo el mundo es tan precavido ni tiene tanto tiempo. Porque vamos, a mí ya me pueden decir, tal día y el 50, el tal día no voy a poder salir del trabajo ni hacer todo lo que puedes, pero vamos. En cuestión de rebajas hay que ser un poco de mente abierta y muchas veces vas sin pensar en algo en concreto y luego encuentras una prenda que dices, tú Dios, lo que me puse eso. Y era de rebajas y no ibas pensando en comprarlo. ¿Sabes qué Son pasa las más, mucho con más las guays rebajas? esas, ¿eh? Sí, es Que verdad. es no verdad. sé mirar. Es decir, yo... No voy- sabes mirar desordenado. Sí, Claro. no sé. Es decir, yo Eso después me de pasa a encontrar... mí un poco también, ¿eh? Joder, vas a Pero la eso no tienda, sabemos nadie, ¿eh? me empiezo a desesperar, entonces me voy. Y a la semana siguiente, un amigo, le digo yo a lo mejor, pues qué pantalón más bonito, pues me lo compré en tal sitio por De rebajas. rebajas. Y resulta que lo tenía delante de las narices Claro. y no lo vi. No sé mirar, me desespero un poco.
hecho las rebajas. Sí. Hombre, ahora es buen momento para comprar pues, un abrigo más, sí que vienen tantos masculinos, ¿no? Los pantalones anchos que también vuelven ahora para ir mirándose un poquito y después pues lo que se deje caer y querer. Que Yo, todo yo vale. es que estoy lanzada. Que todo vale. Mirando un poco hacia el futuro, nos abría un poco ya la vista María con un poco de avanzadilla de esas buenas compras. ¿Qué es lo que se va a llevar y qué podríamos ya adquirir en esta temporada? En cuestión de colores, por ejemplo, todo lo que sea rosa cuarzo famoso, que no deja de ser un rosa pastel, los azul cielo, toda esta gente que te decía, no, es que los tonos pastel no me favorecen, van a estar un poco fastidiados este verano, porque van a tener que ir al solarium, porque es todo color pastel. Yo con el rosa aún puedo, pero reconozco que el azul... Se te atraganta. Sí. Pues si lo usan las nórdicas, que están muy blanquitas, Bueno, pero hay dos imagínate. tipos Pero de no es azul, por cómo un queden, azul a mí pastel este y otro azul un azul pastel- más fuerte, ¿no? Hay diferentes Sí, tonalidades. sí, Hay un diferentes azul tonalidades. cielo que es como un poco más grisáceo, Sí, que hay no es uno- tan azul bebé, Y hay y ese, un por ejemplo, es muy azul- bonito. Hay un azul más fuerte, viene el naranja, viene el amarillo, vienen las flores, lo que nos gustan las Los flores. estampados florales vienen un montón. Todos los estampados que cuestan, que no es de lo que es más fácil. Viene muchísimo, un aire así, como un poco lo de Gucci que Sí, hablábamos. exacto. Ese aire hippie decadente. Yo diría tres marcas, Gucci, Celine y Loewe, con J.W. Anderson, Están marcando mucho. que es las que están, bueno, quiero decir, las de low cost son las que están, donde sacan las ideas. Y por ejemplo, lo de Gucci se vio esta temporada pasada, que era prácticamente casi la colección de pasarela, colgada allí en la tienda, con terciopelos, panas, estampados florales, y va a seguir, ¿eh? Mientras siga así, este tirón. Y en cuestiones de fiesta, que es lo que más trabajamos, por ejemplo, nosotras, las flores siguen viniendo mucho. No es tanto vestido liso, largo o corto, pero liso. Ya hay muchísimo más estampado y tejidos de gasa, más vaporosos, un estilo más lencero, más romántico quizá. Ese aire hippie se va introduciendo poco a poco ya. Buenas compras ya para tomar nota para nuestra gala. ¿Qué vamos a ver en el 2016 en ¿Qué Cuestión vamos de a ver? Cabello? ¿Qué Pues podríamos mira. hacer ahora? Porque año nuevo, vida nueva, imagen nueva. Y de pelo nuevo. Y claro, Evidentemente. imagen nueva. Pues mira, yo así resumiendo diría que es hora de que nos desordenemos el pelo. Entonces, ¿qué viene? Mira, siguen las simetrías, siguen las melenas cortas, vuelve mucho el flequillo con mucha fuerza, flequillos abiertos, pero sobre todo flequillos con punta desgastada, con punta mordida. Que decir, líneas rectas, pero después al mismo tiempo que se vean como relieve la punta, ¿no? Para que hagan un gesto así bonito, que no sean tan duros como el flequillo demasiado recto. Y vuelven, se están introduciendo, a ver si podemos al final, porque es que cuesta, son los divinos rizos. Los rizos de verdad, los rizos con mucho volumen, los cabellos muy arrugados, acabados muy naturales, muy arrugados, nada de que el pelo demasiado pulido. La historia de todo lo que viene es que el sentido vaya en el corte, no en el peinado. Es decir, el corte en sí tiene que tener estilo, tiene que tener un poco de sello, de tal manera que la señora o el señor no tengas que estar en casa una hora, sino que lleve siempre buen sello en el corte. Eso es esencial. Y ya te digo, simetrías, las melenas se acortan un poco, flequillos y los colores. Viene mucho la gama de los naranjas, viene mucho el tono melocotón, los matices en melocotón. En melenas rubias, jugar con rubios y mezclar tonos melocotones claros por el medio, que dan una conjugación muy bonita. Vivan los pasteles. Oye, me estoy quedando sin... Mira los sin pasteles. voz, ¿eh? Mira, y en los chicos, por fin, Los chicos- vamos a seguir viendo barbas. Los chicos, ¿Vais sí. a seguir siendo Sí, hipsters? sí, no, más recortadas, más arregladas, pero sí que siguen las barbas. Los chicos tampoco, no hay unas tendencias de una temporada a otra, grandes cambios. Quizá el tupé venga más peinado, el acabado más pulido y las barbas más cortas, pero sí que siguen las barbas. Las barbas signo de masculinidad, es verdad. Entonces, pues ahí está. Bueno, yo Entonces, creo que ha estado más de moda que nunca. Y, ¿desde cuánto cómodo. hace que tienes tu barba? Bueno, ya desde la entrevista ya la tenía, pero bueno, todavía Cuando en nos conocimos crecimiento. tú y yo ya la Exacto. tenía. Y aparte es una imagen que no es que ya te acostumbres tú y que estés cómodo, sino yo me acuerdo una vez que me la afeité, llegué a la Sí. peluquería y el equipo me dijo, haz el favor de volvértelo a dejar, porque estás
Yo creo que parecía demasiado joven, fíjate. Yo me afeito y vuelvo a los 15 años. Yo también. Literalmente. A mí, para que me pida el carnal entrar en los sitios, que no puedo tomar la copa, para eso me dejo barba. Me dejo barba que quiero tomar copas. Bueno, pues vamos a finalizar ya con una alfombra roja. Es la primera de la temporada que vamos a ver aquí. Nos vamos al Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Festival de Cine de Palm Springs y aquí por fin aparece Christian Bale. Yo sabía que el Palma estaba y me llamó la atención además porque no es normal, no es usual, digamos, no normal, sino usual ver a un chico, ¿no?, vestido totalmente de negro. Es como yo, si es que... Pero aquí en España viste bastante de negro en las galas. En las, Sí. en las alfombras Sí, aquí rojas. sí. 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 ¿Sabes lo que hay ahora que decir de España? Las diferencias que veo en estas alfombras rojas en Estados Unidos, por ejemplo, a España. La mujer americana cuida mucho más la imagen del maquillaje. Ah, sí, muchísimo. Pero muchísimo más. Sí que es verdad que también van un poco más disfrazadas. Sí, pero- Una actriz pero la sí, ves eso después se a la cuida mucho calle en América, y puedes sí. ponerte a correr. Sí, Pero aquí sí. estas fotos, si te fijas, a nivel de bases de maquillaje, a niveles de correcciones, en sombras, en labios, van impecables. Impecables. Mucho. He ¿Os ha dicho. gustado la alfombra roja entonces? Sí. A nivel, por ejemplo, de... Sí, sí, me gusta. A mí cabellos, me gusta de mucho maquillaje. Helen Mirren, por ejemplo. Me pareció además incluso muy bien peinada, con un acabado muy bonito en rubios. No me gustó nada, que ya sé que aquí mi amiga diseñadora me va a tirar el boli, pero no me gustó nada Alicia Vikander. Pero a mí en general rollo volantes y lunares y rosa palo, o sea, ya tiene tres Ya, cosas como las para... tres cosas juntas, no. Y creo que no te lo dije, Christian Bale también. No lo tenía claro, pero gracias Vale. por aclarármelo. Alicia sí, Alicia no. A mí sí, iba con de Erden en lunares, me parece... Es que aquí en España a los volantes y a los lunares Sí, le tenemos un flamenca. horror En el tremendo. norte como que no nos gusta mucho, ¿no? Sin embargo, ves Óscar de la Renta o Carolina Herrera y siempre los hacen tan bien y son tan bonitos y en Estados Unidos los valoran muchísimo más de lo que lo ponemos aquí. Y a mí me parece que iba muy guapa. Al igual que la chica que iba con un vestido estampado como muy complicado porque mezclaba diferentes estampados. Reconozco que no es lo más llamativo, pero sí que es una tendencia que se va a ver un montón. Y luego mi favorita también es Ronnie Mara, que iba de lambán, de negro, en un lencero que iba muy guapa. Y de chicos me quedo con Michael Fassbender, que me encanta de pajarita y esa barba pelirroja, me chifla. Nos gusta todo él. Sí, me parece, me gusta en general como actor y el look que tiene me gusta.
Bueno, yo sigo... Bryce, Alicia sí, Alicia no. Sí, yo creo que sí. Ah, bien. Pero o sea, también Dos porque soy contra fan uno. de los lunares, aunque nos lleven mucho la tradición gitana flamenca. Pero... Y bueno, me quedaría con el vestido de Kate Blanchett, que es el azul grisáceo con todo el drapeado realizado con los bordados dorados. Y bueno, con Amber Heard, porque es una mujer cañón. Y además, quiero decir, es un vestido simple, pero tal como lo luce, llama mucho la atención, pero por cómo es, vamos. Bueno, simple, con esas transparencias y tal, tampoco es un vestido... De encaje. Sí, pero claro, es un vestido de encaje sin Me más. parece más simple el de Hay Kate, muchísimos Kate mil. Winslet, siendo elegantísimo, Sí, exacto, eso también. pero el otro, los encajes, es decir, no le queda bien a todo el mundo. Claro, pero por lo que digo, Me llama la parece atención el precioso. vestido por cómo es ella, la actitud. Quiero decir, esto por Sí. ejemplo en Cristina Pedroche no. No, Pero en ella que tiene la actitud de diva, así estilosa y el cuerpo, perfecto. Y también con el vestido de Kate Winslet, negro, simple, con el escote marcado, la cintura y simulando cadera, perfecto. Por este lado, yo me gustó Christian, que no se dijo, y, Ah, es verdad. y las tres mismas. te quedaba ahí a ti también. Te quedaba ahí, es que te habías olvidado, digo yo, se lo voy a decir. Y las tres divas que dijo él, tanto Kate como Amber, como Kate y Amber. Las tres me encantaron, para mí fueron las más elegantes, sí. y además con, por ejemplo, el de Kate Winslet, que era un diseño muy sencillo, pero que marcaba curvas siendo negro, me parece elegantísimo. Y con la piel tan sí, blanquita que tiene, quiero decir que es raro que quede un vestido, que no parezcas la hija de Drácula o una cosa así. Justo. En cambio con ella perfecto. Le quedaba ideal, la verdad es que sí. Y bueno, los otros dos lo mismo, la verdad es que espectacular. Alicia sí, Alicia no. Yo va a ser casi que, hombre, casi no. que no, ¿Ves? casi que no. Yo creo que esto lo 2 a hacéis así 2, un poco esto para queda empatados. empatar. Desempata, ¿no? Ana. La mitad de mí dice que sí, la mitad de mí dice que no. No te quieres mojar. No Qué sé yo, elegante eres, no sé qué yo qué decir de elegante. esto. No es un vestido muy comercial aquí, ¿eh? No, claro. Aunque quede claro, y vaya por delante, que yo no soy mucho de lunares. No. Pasa, por ejemplo, también con los corales y las turquesas, que son ideales. Por la gente le tiene una tirria llevar un pendiente de lágrima de coral. Y dice, eso es rollo Pantoja. Porque es un color complicado, porque no te queda bien en todas las teces, no es fácil. Pues yo lo encuentro súper favorecedor. No es por ejemplo, si estás morena te puede quedar muy bien, como seas blanquita. Como yo, ¿quieres decir? Claro, si estás morena como Ana. Pues los lunares de Madrid para abajo, porque de Madrid para arriba. Exacto. Claro, Sí, son difíciles. Son de difíciles. Despeñaperros Bueno, y de para Madrid para abajo en las ferias. Sí. Que si no tampoco es Bueno, muy... en colecciones de fiesta lo siguen vendiendo De mucho. todas maneras, yo sigo diciendo que es el vestido sí, que a mí los lunares y los volantes, vamos, yo no me los pongo, pero... pero que vamos... Tú eres que más no, Christian Bale. Sí, yo también. Pero que no, yo no es por eso, sí el vestido no me gusta. Bueno, pues dicho queda. Los estilismos de la alfombra roja, la primera que tenemos este año aquí y nuestra primera referencia para la próxima gala de los Elegantes 2016, que queda menos y a menos que nos demos cuenta ya estamos con la vuelta atrás. Bueno, gran cita antes de despedirnos para mañana con Bryce Albor y 3 amigas más que han reinterpretado a través de fotografías y de vídeos sus últimas colecciones. Mañana, 7 de la tarde, En Rueda Pastoriza número 7. en Travesía de Pastoriza número 7, entrada libre, además en una fiesta Sí, más que, es DJ. que va a ser una cosa muy distinta a lo que es una exposición de arte normal. Va a ser como una fiesta para, bueno, para que la gente se relacione. Viendo tanto... Y quiero se decir- despidan de ti, que te Exacto, vuelves a también. Milán. La despedida. Se llama Memory di Pana Montana. Montata, sí. ¿Sí? Memorias de nata montada, porque justo la amiga que hace conmigo tenemos como una especie de negocio así. De negocio. Sí, nos llamamos Florinata y me tocó a mí ser la nata, porque ella es más... Más flor. delgadita, exacto, más flor. Entonces, como estoy... Bueno, le salió ya, surgió la idea de todo así, y estoy bastante encantado con el tema. Si mañana tenéis un minuto, la verdad os aconsejaría ir, que por lo menos lo vais a pasar bien. Bueno, pues mañana sábado 7 de la tarde tenemos una cita con Bryce Albor. Vuelve a casa, aunque no sea por Navidad, Sí. y haznos más visitas desde ese Ojalá. Milán que has hecho ya tuyo. Ojalá pudiera quedarme allí y volver aquí cuando... De vez en cuando, ¿no? Exacto. Pero Saludos quedarme mamá, allí. saludos correo Exacto. televisión y me vuelvo. Bueno, pues gracias a los 4 por haber A ti. estado hoy A aquí, ti. inaugurando esta nueva temporada en este nuevo año.
Y recordar que hoy ha venido Ramón Braña ejerciendo de rey mago donde los haya y nos ha regalado una estancia en uno de los Oca hoteles de Oviedo. Así que para participar mandáis un mail a lasnochesdeana@gmail.com y nos contáis cuál ha sido el regalo más divertido, más original, lo que más os ha gustado de estas Navidades o alguno que hayáis hecho vosotros. El mejor, a juicio de un jurado formado por nuestros colaboradores, tendrá premio, que es esa fantástica estancia en el Hotel Oca de Oviedo. Así que ya lo sabéis, todos a escribir antes del próximo día 14. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con Corazón.